poco primero para dar contexto, entonces bueno, inteligencia artificial, digamos que voy a partir que no todo el mundo sabe qué es inteligencia artificial y tampoco, entonces vamos a pasarlo, digamos, no en el lado muy técnico y muy detallado, sino más bien como en una analogía de cómo se entiende la inteligencia artificial. Entonces, una forma que se puede comprender es como si fuese un niño pequeño muy inteligente. Un niño pequeño muy inteligente, ¿sí? ¿Listo? Entonces, el tipo de inteligencia artificial que nosotros utilizamos normalmente en herramientas como Copilot, como ChatGPT, como Gemini, y bueno, hay otras, DeepSeek, si se acuerdan que salió cuando golpearon las acciones y todo, hay otra que se llama Claude también que está siendo un poquito más relevante, pero al final todas son inteligencia artificial generativa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que genera. Entonces, que crea contenido de acuerdo a la necesidad que yo le estoy dando a la herramienta. Entonces, es importante que tengamos presente que no tiene conciencia, que, digamos, las líneas éticas todavía están siendo, digamos, evolucionadas por parte de los humanos que manipulan las herramientas, y tiene que estar, digamos, bajo supervisión, ¿vale? Entonces, eso es súper importante. Entonces, en un estudio que hicimos este año, que se llama Talent Trends, de pronto algunos ya los han visto, está en nuestra página web, igual lo pueden descargar. Entonces, tuvimos estos hallazgos que van muy de la mano con lo que vamos a hablar hoy. Entonces, fíjense cómo de un año a otro ya llegamos al 53%, digamos, de las personas que utilizan la inteligencia artificial. Antes era bastante reducido, digamos, los que la utilizaban. Y el 81% afirma que la utiliza al menos una vez por semana, ¿vale? Entonces, si hacemos como el ejemplo y aterrizamos esto un poquito, pues háganlo de pronto con sus empresas, ¿no? Entonces, no sé, es una empresa de 100 empleados, 50 la utilizan, de los 50, entonces 40 si es que llega a utilizarla una vez, y bueno, si la utiliza 50, perdón, una vez por semana, entonces más o menos, bueno, 52 veces se utiliza la herramienta en la población. Pero miren cómo se escala esto, ¿no? Porque si eso lo utiliza solamente 52 personas en un año, una empresa de 100 empleados, pues cómo empezamos a escalar ese conocimiento. Y esto va con un punto, y es que también salía en este estudio que 53% de las personas, prácticamente la mitad, lleva su propia herramienta de inteligencia artificial a su trabajo. Es decir, que no utiliza la herramienta de la compañía. Entonces, ¿qué representa esto? Digamos también para que tengamos contexto, es que los datos que la gente está introduciendo a la herramienta no necesariamente son verificados por la organización. Y sobre todo, y más importante de pronto, es que la capitalización del conocimiento no la está teniendo la empresa, porque imagínenselo como silos independientes. Cada persona tiene su herramienta, la herramienta funciona únicamente para ese usuario. De la otra forma, y es cuando de verdad todo el conocimiento converge a una sola herramienta, es cuando se utilizan herramientas que sí sean corporativas. Por ejemplo, sin hacer pauta, pero pues Microsoft tiene una que es muy famosa. Todo el mundo utiliza, la herramienta va capitalizando el conocimiento y la iteración con la herramienta, con las personas, es mucho más rápida, mucho más fluida y ya tiene, digamos, el recorrido de los otros empleados. Entonces, esto, digamos, como un poquito de contexto. Importante acá también, y es que ¿por qué la gente lleva también su herramienta? Y es porque no necesariamente saben utilizar la herramienta que tiene la empresa. Entonces, en la gráfica de abajo a la derecha podemos ver que el 62% de las personas tienen mínima capacitación o nula para utilizar la herramienta. Entonces, promovemos que la utilicen, promovemos que sí, que sean creativos, pero de pronto a veces las empresas pecan en asumir que la gente sabe y entonces no le dan el conocimiento y la gente empieza a utilizarla como cree que debe utilizarla y no necesariamente es la forma como la empresa tiene concebido que debería utilizarse. Entonces, estos son algunos datos, digamos, generales como para que tengamos un contexto.
de en dónde nos paramos alrededor de inteligencia artificial. Entonces vamos con el primer caso. Es una, bueno, perdón, vamos primero. Yo les había contado, digamos, que vamos a ver unos casos reales aquí en Colombia de ya de utilización de la inteligencia artificial en el área específicamente de recursos humanos. Entonces, lo que buscamos también, nos esforzamos es en investigar a través de nuestros clientes en las principales funciones de recursos humanos, cómo se utiliza la inteligencia artificial. Entonces voy a mostrarles casos para cada una de las funciones principales para que ustedes, digamos, pues tengan más que nada inspiración, de pronto un poco de conocimiento, de pronto eso que más necesitamos y es ir a vender una idea dentro de la organización. eh, y pues eso se hace a través del conocimiento y eso es lo que pues vengo a compartirles. Entonces vamos con el primer caso y es una compañía multinacional de tecnología. Como les dije, aquí ubicada en Colombia, real, tangible. Y entonces el problema es compensación y beneficios. Entonces todos tenemos problemas con compensación y beneficios y es cómo hacemos que compensación y beneficios sea más atractivo y sea más competitivo. Competitivo para afuera, atractivo para afuera, competitivo para adentro y para adentro. Entonces, llegaron, digamos, a conclusión que muchas empresas han llegado y es que no hay una talla única para compensación y beneficios. No todo el mundo le gustan los mismos beneficios, todos tienen intereses distintos. En este mundo que cada vez fomenta más la diversidad, pues también se vuelve un reto constante ir a la tasa de la velocidad, de la velocidad de la gente demandando cosas nuevas. Entonces, metieron la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo la utilizaron realmente? Entonces, empezaron a hacer un bench de salarios, digamos, de cómo se comporta el salario de cada una de las posiciones en el mercado, alimentando el modelo de los datos de mercado. Datos que puede, por ejemplo, emitir Michael Page u otras empresas de cómo se comportan los salarios, de cómo emiten también los portales de empleo, si estoy buscando X posición en X sector, entonces cómo se mueven los salarios, etcétera, adicionando, metiendo el desempeño, que ya son, digamos, información interna de la organización, cómo se comporta el mismo, digamos, la misma vertical junto con su líder en cuanto a desempeño, la equidad, entonces ese mismo rango, cómo se comporta, digamos, en equidad frente a otros gerentes, nivel gerente de otras dependencias, eh, temas demográficos, tendencias macroeconómicas también del país. Y cuando ya tenemos todas esas variables, que al final si ven, pues son múltiples variables, no son tan fáciles de combinar, digamos, frente al ojo humano, y por eso es que viene aquí la inteligencia artificial, entonces empiezan a ya encontrar patrones entre la población. Entonces crean 7 paquetes tipo de beneficios y ya digamos que no es difícil llegar a que, por lo menos en este caso me decían, no vamos a llegar a que haya un paquete específico para cada una de las personas, que también puede ser lo que nosotros conocemos como vouchers y que la gente vaya reconfigurando su paquete, pero ellos decidieron en que iban a hacer 7 paquetes tipo porque eso era lo que era más fácil en la administración. Entonces llegaban a que cada uno de sus empleados pudiese elegir del 1 al 7 o etcétera. Yo creo que aquí lo que más fue como un poco sorprendente es que la parte de compensación ya llegaba a ser un poco más flexible, que eso es un poquito más la parte de beneficios, pero la compensación, entonces ya llegaban a entender según las variables que yo les describía antes, entonces cuáles son, digamos, los empleados que probablemente buscan mejor salario base, mejores bonos, acciones, bonos de en acciones, opciones de acciones que también hay, entre otros. Entonces, podían de alguna forma manejar la compensación, no necesariamente que sea igualita para todos, así sea el mismo nivel de jerarquía, pero para algunas personas sí darle cierto tipo de prebendas o excepciones y para otro tipo manejarlo de otra forma sin que hubiera inequidad,
porque lo compensaban de otra forma trabajando con los beneficios. Entonces pueden hacer una mezcla en la que sí se puede generar, digamos, una equidad en términos monetarios. Eh, Eso es, digamos, como primer punto. Ya continuando, en el momento del onboarding era donde era el momento crucial, digamos, para el empleado, para el primer empleado de la organización, y era cómo empieza a definir junto con un asistente que habían creado, que es bastante sencillo, los chatbots, cómo podía empezar a crear su paquete de beneficios, digamos, pero desde la promoción de la organización. Entonces, el chat empieza a estimular al empleado y le empieza a decir, bueno, cuéntame de tus intereses, cuéntame de tu familia, de tu papá, si te interesa, tus intereses son de salud, si son a largo plazo, digamos en términos financieros, a corto plazo. Y entonces con eso podían también empezar a mover ciertas variables dentro de los 7 paquetes que yo les mencionaba. Entonces podían empezar a tener beneficios un poco más flexibles como planes de ahorro, pero que fueran más lanzados o menos lanzados, digamos, frente a rentabilidades y riesgos. Podían también tener como opciones de chequeo ejecutivo para de pronto gente que tenía más interés en salud y que ya fuera como padre o madre de familia. Plataformas también, entonces si era de pronto alguien más joven, entonces como le vendían que fuera un Spotify, Netflix, bueno, etcétera. Gimnasio, bonos, había uno súper bueno que era, por ejemplo, bonos pro bici. Entonces, si la gente se desplazaba en bicicleta y se podía demostrar, entonces la empresa de alguna forma le retribuía a la persona el que se desplazara en bicicleta y no en automóvil. También había para esta compañía que era de tecnología y bueno, por el tipo de negocio de pronto puede ser un poco más usual y era que viviera en un radio de la compañía. Entonces establecieron como un radio de 3 kilómetros y si la persona vivía en un radio de 3 kilómetros, entonces de alguna forma también la compañía podía fomentar a que la gente estuviera ahí por la criticidad del tipo de función de ese cargo específicamente, ¿vale? Entonces, fíjense cómo la inteligencia artificial empieza a ver un poco más, a proponer y a analizar, digamos, sobre todo las múltiples variables que a veces como que combinarlas todas puede ser un poco desafiante. Y último punto aquí también en compensación y beneficio y son los riesgos de vuelo. Hace poco tuve la oportunidad de conocer una persona que trabajaba en otra empresa, no en esta empresa de tecnología que les cuento, y me contaba que ellos proveen servicios para múltiples empresas, que tenían un modelo, no inteligencia artificial, sino un modelo. Modelo es que no piensa y no crea, sino que ya está establecido, que podía un poco predecir quiénes eran los más probables a salir o no dentro de las empresas. Entonces, cuando eso me lo contaron y después esta empresa ya me lo cuenta, pero de verdad con inteligencia artificial, al final lo que hacía era que con las múltiples variables demográficas, salarios, etcétera, podía empezar a proponerle al administrador quiénes eran los de riesgo alto de irse de una organización. Entonces, en función de eso, digamos, teniendo también el histórico de la organización, de datos, de qué salidas había, en qué rangos, de qué edad, cada cuánto tiempo rotaba una posición, etcétera. Entonces, el sistema al final sugiere intervenciones para que la organización pueda hacer algo para ese empleado que posiblemente puede salir. Entonces, intervenciones proactivas y equidad, que eso también es súper importante y es que somos humanos y a veces se pueden cometer también, digamos, temas de equidad, sobre todo en salarios, gente que de pronto lleve más, lleve menos, el que llega nuevo también. Entonces, como el sistema empieza a sugerir intervenciones también salariales para que no haya sesgos ni de género, ni de etnias, ni de contexto económico, ni nada de ningún tipo, sino que de verdad haya una equidad, digamos, verificada por un ente que sea totalmente objetivo, que sería pues el asistente de inteligencia artificial. Entonces, ese es el primer ejemplo que les traigo.
de la parte de compensación y beneficios, ¿vale? Entonces pasemos al siguiente. Eh, Vamos aquí a hablar un poco de la parte de formación y desarrollo. Y esto también, esta es una empresa de consultoría, no necesariamente, digamos, embebida en tecnología. Yo, digamos, la describiría más consultoría general. Y también está acá y también es real. Entonces, ¿cómo empieza el tema? Y es, cuando hablamos de aprendizaje personalizado, impulsado por la IA, entonces empezamos a trabajar desde, en este caso, desde el onboarding de la gente. Entonces, a veces tenemos el onboarding que es un proceso para los nuevos que no es tan amable porque no le dan la importancia que tienen que darle o tienen un jefe que les dice saquen eso rápido como sea, más bien para que se ponga a trabajar. Hay gente también que lo deja para el último minuto y en el último minuto entonces creen que van a hacer el onboarding y resulta que es un onboarding bastante largo, entonces terminan no haciéndolo, bueno, ahí empieza el temas de compliance, entonces empieza a generarse ahí, hay temas chistosos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Empezaron a escuchar al empleado desde el inicio, ¿vale? Y escuchar al empleado desde el inicio es quién es el empleado. Entonces, cogen la inteligencia artificial con una cosa que se llama procesamiento de lenguaje natural y pueden poner la hoja de vida en una herramienta para que la herramienta entienda qué es esa persona, qué ha hecho, dónde trabajó, cuánto tiempo duró en cada una de las empresas, qué fue lo que hizo, qué habilidades desarrolló, etcétera. Entonces, ya sabe la herramienta de dónde viene la persona. Entonces, la empresa le alimenta qué es lo que va a hacer en esta empresa, cuál es su rol, cuál es la misión de su posición, cuál es el posible plan de carrera de esa persona dentro de esa posición, qué proyectos ya hay completados dentro, digamos, de esa vertical, qué habilidades se necesitarán, qué necesitará, digamos, la empresa también como vista años hacia adelante. Intereses también que tiene el empleado, esto es súper clave porque esto es como una encuesta, ¿no? O sea, cuando ya el empleado está en el onboarding, él empieza a alimentar al modelo, el modelo le pregunta el ta, y ahí es, bueno, ¿qué intereses tiene usted como profesional que pueden ser inherentes a los intereses de la organización? Porque al final lo que busca también esto es que la persona se desarrolle como profesional y de alguna forma empiece a combinarlo con los intereses de la organización. En algún punto tienen que converger, pero no necesariamente ellos apuestan a que todo tiene que ir en una relación de uno a uno y que si el interés de la persona no es el mismo de la organización en el mismo momento, entonces desestiman ese interés. Por contrario, lo fomentan para que la persona también pues tenga mucho más engagement con la organización. Entonces, entendiendo esto, las tendencias de mercado y viendo también, o sea, imagínense cómo la máquina está leyendo cómo se está moviendo la empresa, entonces también puede, digamos, ya deducir por dónde es que debería moverse mejor la persona, porque esta persona también, pues en este tipo de empresas que son de consultoría, normalmente se mueven muchos proyectos y no necesariamente los consultores están enfocados a un único proyecto, sino que pueden ser multiproyectos. Entonces, según todo lo que yo les he descrito, pues digamos que podríamos pensar en, bueno, cómo también capitalizo a este empleado en que pueda colaborar en ese proyecto que de pronto no está siendo tan visible para la empresa, pero que esta persona ya tiene mucha experiencia y de pronto el manager de allá no sabía, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezo a combinar digamos, las personas para que puedan colaborar en muchas más cosas de una forma mucha más eficiente? Entonces, al final el sistema lo que hacía era eh, proponer una ruta de aprendizaje para la persona, para el empleado, un poco más a medida, y también le proponía, digamos, cursos personalizados a la persona. Entonces, de acuerdo a lo que también ha hecho la persona, ¿Te paso esto? ¿Te paso ahorita lo que realizamos eso?
eh, con los de acuerdo títulos a lo que ha hecho que... la persona, a lo que la organización está buscando y etcétera. Entonces, como yo le propongo también cursos personalizados a esta persona, certificaciones específicas y también cómo le voy estimulando al empleado que hay proyectos internos. O sea, cómo le sugiero que, mira, acá hay un proyecto, ¿por qué no vienes y colaboras? Entonces, eso también empieza a fomentar que la comunicación interempleados sea mucho mejor, ¿no? Eh, ya siguiendo, predecir qué habilidades serán críticas en el futuro. Entonces, esto también lo que hacía este modelo era entender qué era lo que estaba demandando más el mercado. Entonces, cogían como termómetro empresas, puede ser como Michael Page, de qué es lo que está jalando, qué es lo que están, digamos, reclutando más, pero no solo como estas, sino también qué tendencias hay en las noticias y etcétera, y qué está saliendo. Entonces, de acuerdo a eso, empezaba también el modelo a sugerir dónde deberían empezar a buscar contenido, para que si estuvieran, digamos, a la vanguardia por la naturaleza también de la empresa que era consultoría y bueno, tienen que estar siempre digamos, a tope. Y el último punto que menciono ahí de coaching asistido, ese personalmente no lo vi, ese me lo escribieron, pero básicamente lo que hacía el coach asistido era revisar, por ejemplo, las presentaciones de la gente. En consultoría, pues se estila mucho que todo se vende es a través de presentaciones. Entonces, ponían la presentación en el modelo y el modelo, repito, yo no lo vi, pero podía dar una retroalimentación de cómo debería ser una mejor estructura de la presentación en términos gráficos, en términos de contenido, etcétera. Ese no lo vi, me pareció un poco más futurista. También decía que podía inclusive oír las conversaciones entre clientes y consultor y poder al final de la reunión retroalimentar al consultor de cómo habló frente a su cliente y etcétera. Esa no la vi, pero eso era lo que me escribieron, eso fue lo que me vendieron, ¿vale? Entonces, continuemos con la próxima función, que es cultura. Entonces, súper importante recordar que la cultura se construye desde todos los empleados, que la cultura es pues casi la forma de ser de una organización concebida como un ente. Y entonces vamos aquí a el análisis de sentimiento y engagement a través de datos internos. Entonces, hay una empresa multinacional tecnológica que tiene una herramienta y que por supuesto la utilizan ellos y es una herramienta que empieza a leer todos los patrones de comportamiento de nosotros los empleados. Entonces, patrones como horas de conexión, como fechas, como volúmenes de texto que envía en los correos electrónicos, sentimiento en los correos electrónicos. Entonces, entiendas sentimiento, digamos, como sentimientos de si resaltan cosas en colores, si ponen cosas en negrita, si le ponen signos de admiración múltiples. Entonces, el lenguaje empieza a entender qué tipo de sentimientos trata de expresar la persona a través de los correos, ¿no? De esas conversaciones escritas que a veces también nos quitan tanto tiempo, pero el sistema empieza a leer eso porque pues no puede leer las conversaciones que tenemos uno a uno personas. Entonces empieza a leer también las reuniones, pero las reuniones, entonces, a qué horas se está teniendo las reuniones, el volumen de reuniones, los asistentes de las reuniones, entonces si son reuniones muy de un manager contra muchos no manager o si son muchas reuniones solamente entre managers, pero empieza a leer, digamos, todo tipo de variables, la duración de las reuniones, si la gente interactúa o no dentro de las reuniones más a nivel de chat, si van escribiendo dentro del chat, si van poniendo más emojis, al final, digamos, para crear todo el repositorio de información y poder empezar a identificar cómo es que se mueve la cultura de la organización. Si es una organización solamente de reuniones o si es una organización solamente de correos o si es una organización de correos rápidos o de correos, como decimos a veces, pastorales. Entonces, ¿cómo empieza a
empezar a leer todas las variables que tiene la organización. Después de esto, entonces empieza a identificar también cuáles son esos campeones culturales, esos influenciadores que tenemos dentro de las organizaciones, que son al final de pronto los que nos pueden ayudar muchas veces a facilitar que haya mejor adopción de ciertas cosas que queramos. Entonces, ¿qué empieza a hacer? Empieza a identificar quiénes son los que más relevantes son y cómo yo también, como sistema, empiezo a proporcionarle a esta persona, digamos, como ciertas herramientas para que también esté alineado a los intereses de la empresa. Entonces, esto me lo mostraban como de dos formas. Una forma que era un poco más persuasiva hacia la persona, como literal, como si estuviéramos en redes sociales y nos empiezan a mostrar más cosas alrededor de esto, porque esta era una empresa grande, entonces imagínense pues que está estimulado por las publicaciones de todo el mundo, y otra que era más directa y era frente a la parte de recursos humanos y frente a su líder, pues le mostraban, mira, el sistema les muestra, este es un influenciador y de acuerdo a lo que había parametrizado, que era, bueno, que era el mes del orgullo, entonces queríamos un poco fomentar eso, ¿no? Entonces ya tenía una conversación con empleado, le decía, mira, tú eres influenciador, queremos que nos apoyes en esto, ta, ta, ta. Normalmente las personas que están ahí, digamos que tienen cierto nivel de liderazgo, no por el cargo, sino por su nivel de influencia y liderazgo general. Y normalmente me decían, pues que la gente estaba muy dispuesta a poder también aportar y apoyar. Entonces, así era como trabajaban desde la inteligencia artificial, digamos, toda la parte cultural. Y otro punto ahí súper chévere que ese sí que me llamó la atención y era programas de reconocimiento, digamos, a través de la inteligencia artificial. Entonces, eh, lo que hacía era, digamos que según las dinámicas de la empresa que van cambiando, digamos, a través del tiempo, porque si bien la cultura prevalece en el tiempo, el interés puede ir variando porque en ciertos meses se le quiere dar más énfasis a otras cosas que de pronto en otros meses, un poco más de eco para que suene un poco mejor las cosas. Entonces, de acuerdo a eso, empezaba eh, a promover y a hacer como un sistema de puntos para que la gente buscara ganarse más como ese reconocimiento a través de una interacción con un tema puntual. Entonces, lo que hacían, si uno lo ve ya escalado, es que empiezan a generar un tema que sea alrededor del cual todo debería orbitar. Y cuando la gente empieza a interactuar con el tema, el sistema empieza a premiarlos de cierta forma dentro del sistema. No se imaginen dinero que les están pagando, no, sino que empieza el sistema a dar reconocimiento a la gente y cuando ya la gente empieza a sentirse reconocida, que es una necesidad básica que tenemos todos, entonces empiezan más interacciones. Entonces, como que el sistema los estimula para que devuelvan ellos al estímulo y ese tema silo o ese tema al cual todos deberíamos orbitar empieza a ser mucho más relevante y la gente empieza a verlo y eso empieza a vivir más. Entonces, fíjense cómo aquí a través de los datos se empieza a construir también cultura. Y en este punto, en este momento en el que muchos estamos desafiados porque tenemos empresas que de pronto tienen modelos híbridos o modelos 100% remotos que son mucho más complicados para las empresas, sobre todo de crear cultura, que sí que es desafiante a través de las pantallas crear cultura. Entonces, pues, este es una herramienta más y un caso real de que de pronto se puede hacer un poco más fácil. Yo creo personalmente que es mucho más fácil crear la cultura viéndose la gente y compartiendo un café en la cafetería, pero pues para los que toca, este es un ejemplo más de que se puede y cómo se puede, ¿vale? Entonces, continuemos con la próxima función y es la función de experiencia empleado. Entonces, eh,
Experiencia empleado, y aquí toco con lo que les mencionaba antes, y era, recuerden, por ejemplo, si uno fuera a combinar todo, que yo sé que obviamente es complicado tener todas las herramientas, pero bueno, la experiencia del empleado empieza listo, me oyen, me escuchan desde un inicio, me hacen un plan personalizado de aprendizaje, cómo mi onboarding puede ser de una mejor forma. Entonces, mi experiencia con la compañía pues empieza a ser diferente. Y aquí, bueno, piensen que muchos, muchos pueden estar aquí en áreas de recursos humanos y piensen cuánto tiempo de sus equipos, ustedes mismos, cuánto tiempo en un año pierden en horas con preguntas que la gente siempre pregunta. Entonces, preguntas como, ¿cuándo pagan? Entonces, ¿cuándo pagan? No es solo cuándo pagan, porque la pregunta de cuándo pagan se puede responder en un segundo, pero es la persona, si está en la oficina, se para, se desplaza, ¿cuánto pagan? Ah, ya me encontré con mi amigo, lo saludo, me tomo un café, tin, 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 ¿y cuánto pagan? Se volvió en 10 minutos. Entonces, escalemos eso a todos los meses, a muchos empleados que todo el tiempo están preguntando lo mismo. ¿Cuántas vacaciones tengo? ¿Cuál es mi plan de carrera? Que no lo encuentro. ¿Dónde es que está eso en la intranet? ¿Dónde es que está la formación, los planes de formación o los cursos? ¿Cuál es la política de traslados para que yo tome un taxi porque necesito ir a visitar a un cliente? ¿Cuál es la política de gastos para la empresa? ¿Hasta cuánto es mi límite? ¿Yo puedo invitar o no a un cliente a que se tome un trago o solo cerveza? Todo ese tipo de preguntas que son lógicas y que a la gente le gusta preguntar y que se nos olvida. Yo también soy... em, yo también pregunto muchas veces ese tipo de cosas, y es pues que eso se podría reducir. Entonces, ¿cómo lo reduce esta empresa? Crea un chat y la gente preguntar cuándo pagan en el chat, y el chat le responde automáticamente cuánto pagan. Y eso considerando que no todas las empresas pagan el mismo día porque pues van corriendo a través del calendario, pero este modelo podía decirle cuándo pagaban, cuándo era el día exacto que le pagaban, y podía responder muchas de las preguntas que yo les puse ahorita. Entonces, imagínense todo lo que ustedes se ahorrarían en horas solamente con tener un tipo de asistente de estos, que estos al final son los que son más económicos, digamos, dentro de las soluciones de inteligencia artificial. Hay unas que son mucho más costosas. Esta es de las más básicas, y además también el mantenimiento es bastante sencillo, ¿vale? Entonces, ¿qué otra función tenía este chatbot? Este también fue un ejemplo bueno, digamos que es un ejemplo de alguna empresa que conocí alguna vez. No es esta misma empresa que implementó el chatbot, pero muchas veces la gente se muda, se separa, de pronto su pareja cambia de datos de contacto, de número celular, y bueno, para ir a este ejemplo que les decía, una persona, bueno, tuvo un tema de salud dentro de la organización, pues dato de contacto, dato de emergencia, y el dato de emergencia no estaba actualizado. Entonces, pues no podían notificarle que la persona estaba enferma, y hasta que le mandaron un mail, creo que fue el tema, pero pues no todo el mundo está revisando el mail personal de Gmail todo el día, sino de pronto más bien el del trabajo, y hasta que la persona leyó eso, y pues imagínense también la noticia, como comuníquese rápido, ya, pues se estimula mucho a la gente, y al final, bueno, la cosa terminó bien. No fue mala, pero muchas veces la gente no es tan consciente de lo importante que es actualizar la información del empleado dentro de las bases de la empresa. Y hay muchas empresas que normalmente no lo hacen, digamos, continuamente, que todos los meses le pidan a los empleados, porque también es cansón que a uno todos los meses le pregunten la dirección. Entonces, esto lo que hacía era que podía
primero le contaron a la gente que existía esto, ¿no? O sea, usted puede actualizar sus datos ahí. Y ya después lo que hacía la herramienta era que, oye, Daniel, ¿tu dirección continúa siendo esta? Sí. Entonces ya se volvió un sí y un no, y no un tipear toda la dirección o tipear. ¿Continúa siendo este tu contacto de emergencia? Teléfono. Sí, ya listo. ¿Sí? Entonces eso se hace con cierta recurrencia, pero imagínense todo el tiempo que salvan, porque lo está haciendo es una herramienta que está actualizando, digamos, una base de datos automáticamente y no tienen que gastarse tiempo en esto. Entonces, ese es otro, digamos, otro ejemplo. Y el tercer ejemplo, bueno, dentro de la misma empresa, y era el análisis de sentimiento y predicción, digamos, de la satisfacción del empleado. Entonces, este iba un poco más light, digamos, porque ellos no tenían una solución tan compleja, tan robusta, y era mediante las encuestas de satisfacción, pues cómo empezaba a predecir. Entonces, igual que, o bueno, muchas herramientas de encuestas lo que hacen es segmentar por jerarquías, segmentar por edades y empezar a cruzar las variables. Básicamente lo que hacía esto es lo mismo, pero lo tenía, digamos, cruzado también con un poco ya el pasado de la organización. Entonces, tenían todos los datos a lo largo del tiempo y podían tener como un índice de predicción de satisfacción del empleado. ¿Sí? Entonces, ese estaba un poquito más sui generis y de pronto lo vi como un poquito más, no tan dinámico porque era al final basado todo en pasado, pero no era generativa la inteligencia, sino eso era más como modelar y estimar que esto va a pasar, ¿vale? Entonces, recapitulando, bueno, ya vimos algunos ejemplos de las funciones primarias de recursos humanos y cómo la inteligencia artificial puede ponerse en cada una de esas funciones. Voy a contarles es también cómo podemos empezar nosotros a utilizar la inteligencia artificial, digamos, de una mejor manera. Entonces, lo primero es que si tenemos una herramienta en la organización, pues tratemos de utilizar la herramienta de la organización. Para eso también la paga la organización, para que la podamos utilizar, ¿vale? Sé que algunos tienen preferencias, es que a mí esta me gusta más, sí, 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 pero bueno, pensemos que esto es para el trabajo y pensemos que al final también le estamos ayudando a un colega nuestro a que la utilice. También fomenten en sus organizaciones que hagan capacitaciones de cómo utilizar inteligencia artificial, la herramienta que tengan, si la tienen. Si no la tienen, provoquen la conversación de si necesitan tenerla. También depende de la organización. No todas las organizaciones la necesitan, yo creo. Hay algunas que la tendrán con más criticidad, otras con menos. También hay soluciones flexibles, hay unas que son más caras, otras que son un poquito más económicas, entonces también piensen qué tipo de inteligencia artificial puede necesitar la organización. Esas son conversaciones que pueden tener muy probablemente con la persona que sea el director, vicepresidente o la nomenclatura que se utilice de tecnología. La cabeza de tecnología debería poder acompañarles a ustedes en ese descubrimiento, y si no lo sabe, pues hay que desafiarle a que investigue un poco. Y bueno, no todos no sabemos todos, pero seguramente él puede investigar y volver con ciertas propuestas. Entonces, sigamos. El tema acá es que las herramientas de inteligencia artificial tienen que generar valor, ¿vale? Valor, y es que sí me sirva lo que yo le estoy preguntando. Entonces, hay un contexto acá, y es que digamos que muchos venimos acostumbrados a que ahora todo es inmediato, ¿sí? Digamos que lo pongo en un ejemplo, y es, acuérdense cuando utilizábamos de pronto Google o Bing para hacer búsquedas. Entonces uno buscaba y antes el mismo buscador le decía que había encontrado la respuesta en un tiempo, ¿no? La encontré en un segundo, la encontré en 0.8 segundos. Eh, ya no, uno pone ahora restaurante, el que sea, y sale inmediatamente porque ya todo está disponible
inmediatamente y entonces ya todos estamos acostumbrados a que esto todo es inmediato. Entonces, cuando nos metemos a la inteligencia artificial, independiente del nombre, entonces empezamos a preguntarle y creemos que la respuesta también va a ser inmediata. Y entonces ahí es donde empezamos a un poquito a pelear con la inteligencia artificial. Por la charla que estamos teniendo, me puse a investigar también y había una fuente que decía que la gente se rinde utilizando la inteligencia en la segunda, entre la segunda y la tercera iteración. Entonces, ahí ya dice, esto no sirve para nada y mejor más bien lo hago yo. Y listo, desestiman la herramienta. Entonces, ¿cómo es que empezamos a utilizar la herramienta de una mejor manera? Y es, yo les decía al inicio, sigamos, que la herramienta es como un niño muy inteligente. Entonces, un niño muy inteligente, y también si lo quieren ver de pronto como un empleado muy inteligente, para que no sea un niño, eh, y es que cuando usted le da una instrucción a un empleado, ustedes le dan una instrucción a un empleado completa. Ustedes no le dan a un empleado como, no sé, haga la nómina, sino que la instrucción tiene que ser completa. Tienes que correr la nómina de todos los empleados. Yo espero que sea que me la entregues tal día porque la vamos a revisar. Yo espero también que utilices este tipo de herramientas. Ojo con estos errores porque son predecibles y mira, normalmente aquí hay errores. Ojo con las vacaciones, liquida bien la cesantía, toda la cosa. El tiempo que ustedes se toman en dar una instrucción normalmente es proporcional al resultado de esa instrucción. Entonces, aquí funciona de la misma forma. Entonces, la gente normalmente le dice a la inteligencia artificial, haz un plan de mercadeo. Pues la inteligencia artificial sale con respuestas hiper creativas y súper curiosas y súper chévere y uy, súper chévere, pero esto no me sirvió. Entonces, bueno, sí, pero entonces ahora esto, listo, segunda iteración. Entonces, segunda iteración, otra respuesta larga, completa, creativa, interesante, pero tampoco se acerca a lo que yo estoy esperando. Y ya digo la tercera, más bien entonces ya no utilizo esto y más bien entonces yo hago todo porque esto no sirvió para nada. Listo, perfecto. Entonces me pongo a ver más bien de pronto un video de YouTube para que me inspire un poquito, casos, no sé, cosas chéveres que hayan en YouTube de mercadeo y ahí entonces saco algunas ideas. Entonces el punto va es a que hay una filosofía que es la filosofía de si funcionan y es que los prompts sí funcionan, pero siempre que usted haga el prompt bien. Entonces, ¿qué es el prompt bien? El prompt bien es que tiene que darle toda la información a la herramienta. Entonces, ahí cogemos una hoja blanca o cogemos una tableta o lo que sea, o el mismo computador en el texto y empezamos a dedicar a pensar un poco qué es lo que yo le voy a preguntar. Pero la instrucción no es haga un plan de mercadeo, sino entonces qué contexto tengo en mi organización. Entonces, cuál es el contexto de la empresa, el producto, o sea, todo lo que está embebido alrededor de lo que yo espero, pero yo tengo que pensar primero en las variables antes de botarle las variables al modelo. El modelo no me bota las variables, yo se las entrego a él, ¿vale? Entonces, si quieres pasemos a la siguiente slide. Y es, entonces, fíjense aquí cómo hacemos unos comparativos de cuando sí funciona y cuando no funciona. Entonces, eh, en la primera, entonces la pregunta inicial, ¿qué hace esta IA? Entonces, en la segunda, ¿cómo filosofía de funciona? Entonces, ¿cómo puede esta IA ayudarme en un problema? Esto es un más general, pero fíjense en este ejemplo de prompt. Entonces, este es el plan de mercadeo y fíjense cómo en este ejemplo, pues se aterriza mucho más el plan de mercadeo. Y es que este es un ejemplo que naturalmente también lo generé con inteligencia artificial, pero es un ejemplo de cómo nosotros empezamos a construir un buen prompt, cómo empezamos nosotros a decirle todas las variables que debe considerar. Algunas de las cosas que yo les mencioné hoy, algunas se pueden trabajar
desde herramientas que son pagas, dependiendo del alcance de la licencia que ustedes tengan por las empresas, y se puede trabajar siempre que tengamos prompts, pero prompts completos. Y también hay que desestimar esa idea que la inteligencia artificial me va a solucionar la tarea en hoy. Entonces yo, listo, sí, ya, listo, hazme todo hoy mismo y ya. Eso no funciona así. Eso funciona en que hay que sentarse varias veces con ese colega llamado inteligencia artificial a retroalimentarle, y nosotros también necesitamos descansar un poco, porque cuando nos enganchamos con el tema y aquí estamos trabajando con un colega hiperinteligente, pues también es normal que tengamos cierto desgaste nosotros. Entonces es también bueno, y se lo sugiero, que puedan trabajar, descansar, después volver a retomarlo. Cuando se utilizan inteligencias artificiales que sí son licenciadas para cada uno de los empleados y etcétera, el sistema puede tener memoria. Entonces puede que ya él ya sepa en qué iba la conversación. Entonces no van a perder su trabajo, no van a perder, digamos, la iteración en la que ya iban, sino que pueden continuar desde donde ya estaban. Y ustedes pueden también descansar. Él no necesita descanso, nosotros sí necesitamos descanso. Entonces, y eso también hace que uno refresque un poco las ideas, que de pronto si estamos muy testarudos, digamos, le bajemos un poquito y el nivel de la conversación el otro día sea un poquito más enriquecido. Cosas por ese tipo, es importante que las consideren, ¿vale? Entonces, les decía, bueno, ya aquí que dice acá, bueno, genérico y poco aplicable, entonces sí, muy bonito y rimbombante y tal, pero no funciona. Y al final, digamos que todo converge en que tenemos que dedicarle el tiempo a crear bien una instrucción, porque el tiempo que le dediquemos a esa instrucción y el empeño que le dediquemos a la instrucción probablemente va a ser proporcional a lo que nosotros recibamos como resultado del ejercicio de interacción con la herramienta que estemos utilizando, ¿vale? Entonces, no más prompts de una frase, a menos que queramos preguntar cosas bobas, que también, pues muchas veces la gente pregunta cosas ahí para perder el tiempo, ahí sí no importa, pero si la vamos a utilizar para trabajar, entonces hay que tomarnos el tiempo para utilizar la herramienta de una forma correcta, ¿vale?